Nuestro trabajo es hacer un registro que dé cuenta de las técnicas y oficios que se usan habitualmente en la puesta en valor de un edificio histórico patrimonial. De hecho, hay muchas técnicas y oficios que se perdieron con el tiempo. Por eso es importante realizar un buen estudio técnico histórico y un posterior diagnóstico. De hecho, hay muchas técnicas y materiales que ya no existen, ya no se fabrican. Deberíamos hacer un relevamiento fotográfico que registre la recuperación de las técnicas y que sirva en el futuro para otras intervenciones. En el año 2012 comenzó un arduo proceso de restauración y puesta en valor de uno de los edificios más emblemáticos del país. Por la complejidad y escala del edificio, el trabajo se dividió en 4 etapas. Un estudio técnico histórico, un relevamiento de estado para determinar sus patologías y desajustes, y un diagnóstico y valoración integral. Y un plan rector de intervención, que en este caso va a durar más de 20 años. Deberíamos aprovechar que están trabajando ahora en el Congreso para registrar algunas de las técnicas y oficios que requiere la obra. Nuestro trabajo debería comenzar con una introducción general sobre el edificio, después investigar cómo es el plan integral de intervención y centrarnos finalmente en una de las técnicas. Yo me ocupo un poco de investigar cómo fue declarado patrimonio y armar una síntesis histórica. Voy a contactar con el director del proyecto y con los restauradores. La puesta en valor del conjunto de vitrales puede ser un trabajo muy interesante para fotografiar. Sería bueno que las fotografías se apoyen en el detalle, porque justamente el secreto de la técnica está en el trabajar sobre el detalle. En 1880 se logra la ley de capitalización y finalmente Buenos Aires es declarada capital permanente de la República, y eso implica la necesidad de construir una serie de edificios del poder tanto ejecutivo como judicial, y finalmente el poder legislativo. Una vez que se traza la Avenida de Mayo, el proyecto va a ser ubicado en el lugar actual, que es el cierre de la avenida. Para eso se hace un concurso a mediados de la década del 80, donde van a participar algunos arquitectos locales y también del ámbito internacional. Ese concurso es ganado por Vittorio Meano. En realidad la obra se inicia lentamente en la década de 1890 y va a proseguir hasta que en 1906 se inauguran las sesiones del Congreso en el nuevo edificio, que todavía no estaba terminado. El PRI es una comisión bicameral que está integrada por 2 representantes de obras del Senado, 2 representantes de obras de la Cámara de Diputados, 2 por la Comisión de Monumentos de la Nación y 1 por la Dirección Nacional de Arquitectura. Hoy podemos decir que hay una mayor conciencia sobre el valor del patrimonio que tenemos que conservar. Y dentro de los organismos públicos también hay una mayor conciencia. Bueno, nosotros estamos en la Comisión de Monumentos, pero también en las ciudades, en las provincias, desde el Congreso mismo hay una movida, digamos, para poner en valor lo que tenemos. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Congreso es ejemplar. El Congreso, bueno, es de todos, nos representa a todos. Así que lo que se está haciendo con el PRIE, donde la comisión es uno de los participantes del PRIE, es muy interesante y ha surgido como una usina de saberes de la restauración, de la puesta en valor, que es valioso para lo que están haciendo el Congreso y será valioso para muchos otros edificios que en el futuro van a aparecer para su puesta en valor. Así comenzamos hacia el año 2012 con las licitaciones iniciales. Simultáneamente se trabajó en una obra que habían imaginado los miembros de Cultura de Diputados hacía muchos años, casi 20 años, llevando adelante la idea de recomponer la fachada original del palacio, reponiendo los 2 conjuntos escultóricos realizados por la escultora Lola Mora.
y ya se completan las cubiertas del lado de diputados con una licitación de 2012-2013, incluidas también la cúpula del Palacio y las esculturas de Víctor de Paul de la cubierta. El PRIE decidió recuperar los antecedentes de trabajo que se había desarrollado en la gestión anterior, y esto implicó a la gente que ya estaba trabajando en restauro dotarla de infraestructura y dotarla de personal. Ya tenemos 95 restauradores en diputados de distintas especialidades y cerca de 50 restauradores en el Senado. Si sumamos ambos equipos, estaríamos hablando del mayor equipo de restauradores que existen en nuestro país en este momento, que están especializados en distintas temáticas: restauro de pisos, restauro de boiserie, de falsos acabados, de mármoles, de pintura mural, hemos hecho estarcidos, maderas, lustre, vitrales y pintura de caballete. Bueno, Víctor Meano, en realidad, o Vittorio Meano, como se llamaba originalmente en italiano, había trabajado con Tamburini y se da cuenta de la necesidad de hacer un edificio monumental. Y al mismo tiempo el edificio está en, digamos, la culminación de la Avenida de Mayo. Meano lo critica a Tamburini diciendo: Tamburini se equivocó con la Casa Rosada. La Casa Rosada no se ve más allá de las 2 primeras cuadras de la Avenida de Mayo, es decir, pierde importancia urbana, mientras que el Congreso, con esa cúpula gigantesca, es visible de todas las partes de la ciudad. Está construido como un gran edificio público a la manera de los grandes palacios urbanos estatales que se estaban haciendo en todas partes del mundo, pero tiene una característica singular. Ya había habido muchos proyectos a fines del siglo XIX de parlamentos, pensemos en el Parlamento de Austria, el Parlamento de Viena, en el Reichstag de Berlín, que eran unicamerales o bicamerales, y cuando eran bicamerales las salas, digamos, de sesión de ambos congresos se ubicaban prácticamente de manera simétrica. Lo que hace Meano precisamente, y por eso la particularidad del edificio, es desplazar la Cámara de Diputados y colocarla no lateralmente, sino colocarla en el fondo de un eje de ingreso, que es el ingreso público. Digamos, le da una singular característica de poseer una fachada monumental hacia la Avenida de Mayo y otra fachada de diferentes características hacia la calle Combate de los Pozos, en el cual, digamos, se ve el hemiciclo de diputados. Con lo cual, esto es una caracterización bastante particular que lo hace único al edificio y digno de ser declarado un patrimonio de nivel mundial. Está conformado por 12 personas. Hace 9 meses aproximadamente se comenzó el trabajo de restauración de los vitrales de Pasos Perdidos. El trabajo comienza particularmente con el tema del relevamiento. Una vez que se pudo hacer el relevamiento del lugar, tanto de los vitrales como de las lucarnas, comienza el tema de la documentación. Los vitrales básicamente están conformados por piezas de vidrio que están pintadas con la técnica de grisalla. Una vez que se pintan con una técnica que es de delineado, modelado y después de esmaltado, estas cubiertas van al horno. Una vez que tenemos la pieza, se unen como si fuese un rompecabezas por medio de varas o varillas de plomo que tienen distintos diámetros.
Una vez que hicimos el relevamiento y nos encontramos bien con toda la situación del sitio y qué íbamos a hacer, es plantear, bueno, ahora sí, lo sacamos y qué vamos a hacer con cada una de las situaciones. En el caso de las piezas donde no coincidía la imagen, bueno, entonces las podemos rehacer. Vicky está haciendo delineado, lo que utiliza son pinceles tipo liner, está llevando todo lo que es la parte de retoque delineado con grisalla y vinagre, y Nico lo que está haciendo es la limpieza de la modeladora para generar las luces y poder levantar y generar luz. La técnica de grisalla es una técnica de aproximadamente siglo VII u VIII, donde se encuentran los primeros vitrales, los primeros vestigios de vitrales. La grisalla está conformada por sílice, pigmentos y a base de plomos. La parte de delineado se hace con un vehículo que es vinagre, o puede ser agua o aceite, y después tiene un modelado. Cada una de estas cubiertas, el delineado, se lleva al horno a 600 grados. Después se trabaja la segunda cubierta, que es la de modelado para poder sacar luces, se vuelve a llevar al horno, vuelve la pieza con los otros, se hace toda la parte de sombras, ¿sí? Los oscuros, se lleva al horno y por último se da vuelta a la pieza y se colocan los esmaltes. Esos esmaltes son los que le van a dar color. La grisalla siempre es opaca, no varía, por más que tengamos una grisalla marrón o negra, siempre va a ser al trasluz, va a obliterar la luz, entonces se va a ver oscura, negra. La que le da los colores son los esmaltes y van por su cubierta externa, y ellas, en vez de estar pegadas al vidrio, pasan a formar parte del vidrio. Una vez que hicimos el test y empezamos a saber qué es lo que iba a pasar con cada una de las piezas con que nos encontrábamos, las piezas o los paños que tenían, por ejemplo, los circulares, son paños muy grandes que tenían plomo de 5 milímetros, es decir, que sus piezas de vidrio estaban unidas por un pedacito de plomo muy chiquitito. Entonces lo que hicimos fue cambiar esa varilla por una más gruesa para que la contención del paño fuese mayor. Eso sumado a los refuerzos y una propuesta de intervención de que los refuerzos sean más en cantidad para soportar mejor el peso. En el caso de las guardas o de los paños que no necesitaban ser cambiados sus plomos, lo que hicimos fue hacerles una limpieza, tanto en las piezas de vidrio como también en los plomos. Se remasillaron, que esa es una etapa muy importante de la restauración, porque eso es lo que le devuelve la rigidez al paño, porque entre tanta manipulación en el desmontaje y en el traslado, los paños empiezan a tener una pequeña movilidad que con el remasillado le devuelve otra vez esa rigidez hasta ser colocados otra vez en la lucarna. Cuando comenzamos a trabajar con esta restauración, comenzamos una etapa de investigación histórica, consultamos diferentes autores, visitamos las diferentes bibliotecas que se encuentran en el edificio y también accedimos a ciertas fuentes documentales como fotografías. A partir del análisis de estas dos fotografías datadas del año 1916, nosotros pudimos identificar que la organización, la ubicación de cada uno de estos 5 vitrales se encontraba actualmente en una posición diferente. Para la restauración, el equipo propuso una ubicación similar a la ubicación original. Una parte importante de este proceso de investigación histórica y de análisis de los vitrales tuvo que ver con el análisis iconográfico de cada uno de estos vitrales. Nosotros pudimos identificar 5 temáticas: el arte, la justicia, la agricultura, el comercio y la ciencia. Y estos grandes temas estaban dados por los elementos que reconocíamos dentro de cada uno de los vitrales. En el caso del vitral que representa el tema del arte,
nosotros pudimos observar la presencia de diferentes elementos vinculados a diferentes disciplinas artísticas, tales como la música, la literatura, la escultura, la pintura, y algo característico de este vitral es que es el único que presenta un rostro humano, y es la representación de Palas Atenea, que un dato curioso además es que se encuentra representada a través de un busto de una escultura. Entonces se alude por un lado a la diosa del arte, pero también se alude a la disciplina escultura. De este paño, que es el paño de la justicia, nosotros nos encontramos que la imagen no correspondía, no se continuaba. Entonces lo que hicimos fue, en base a la búsqueda histórica y la imagen de 1916 del CEDIAP, pudimos darnos cuenta de que podíamos recrear la imagen original y devolverle la armonía a la imagen, porque en el paño que se continúa hay una gran molestia visual y una lectura que está rota, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, es toda una parte oscura, parece ser como si fuese toda una pieza, no hay un término y una continuación de la imagen. Si bien visualmente, uno desde abajo, el que no sabe, completa la imagen y la lectura, nos pareció que en este momento donde se está haciendo la restauración a cero con la documentación y como corresponde, era el momento también para rehacer este tipo de piezas de manera respetuosa, simplemente para devolver la lectura y la armonía a la imagen, sabiendo que tenemos una imagen original y que nos vamos a basar en la original. Entonces lo que se hizo fue llevar, por medio de distintos programas de diseño, la imagen a escala, se hizo la impresión y después se hizo toda la parte de delineado. Nos llevó alrededor de entre 2 y 3 meses de pintura, porque hubo que hacer un montón de muestras para poder llegar con los colores, para poder darle al color específico, todo lo que implica que la armonía, aparte de ser visual, y la lectura, que es simbólica, también que queden los colores como corresponden. Una vez que terminamos todo el trabajo, lo que hicimos fue armar lucarnas por lucarnas y colocarlas en un sitio del hemiciclo para que queden bien sobre la puerta para poder llevarlas hasta el lugar, para que los paños en ese momento no sufran ningún tipo de golpe, fractura o mala posición, y se lleva un plano para poder ser colocados donde corresponde nuevamente. Listo. Entonces ya está preparado y despejado para que usted pueda llevar este paño con luz. Sí. Y es por el que empezamos. ¿Querés que te lo preparamos ya arriba de la madera? 1, 2. Listo, y ahora ya. Perfecto. Buenísimo. Enganchar el plomo de abajo y lo dejamos. Ahí está bien, me parece. Dale, María, de acá. Ahí, listo, perfecto. Listo. Claro, Vicky, ¿te le alcanza hasta ahí? Exacto. Gracias. ¿Tiene máquina en las manos o en esta? No, en esta, en la primera. O como vos quieras. Sí, yo para darme el tiempo después se gira, Pero para allá. Sí. Listo, me llevo. Y para abajo. Así
No se hizo ninguna pieza que no corresponda, porque sí queríamos respetar también el paso del tiempo y la historia del lugar, porque estos vitrales fueron sacados, esta casa fue tomada, hubieron militares, después se abrió, tuvo la democracia. Entonces todas esas cosas nos van contando el paso de la historia y el tiempo. Y en definitiva los vitrales nos cuentan eso, como también la casa.